Vamos a ir a la palabra del Señor. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Su palabra dice: requisitos de los diáconos. El 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar, hermano, de esa palabra, diácono. ¿Saben qué significa diácono? Diácono. Esta palabra es utilizada en la palabra del Señor muy pocas veces. Y muchos de los intérpretes hoy en día lo elevan a una posición grande. Es que en la iglesia hay diáconos, dice. La iglesia tiene diáconos más grandes que los miembros. Eso dicen muchas iglesias hoy en día, pero la verdad que la palabra significa siervo. En el griego, diaconea. Entonces, si significa siervo, hermano, todos somos diáconos. Amén. No hay un nivel, hermano, más allá de lo que podemos ver dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo da estos requisitos, pero antes de ello, es bueno saber qué significa, hermano. Antes de los requisitos de los diáconos, el apóstol Pablo da otra lista más atrás y dice requisitos de los obispos. ¿Sabe qué significa obispo? Significa anciano o pastor. Entonces, acá hay una diferencia, hermano. Ahora, un diácono es igual que un pastor. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, amén. Pero el ministerio es diferente. Esta noche vamos a hablar un poco de diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, dice Pablo, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y muchos pasajes, hermano, hablan de servir al Señor. Es lo que estamos viendo, el servicio en el Señor. O sea, lo vimos con Epafrodito, ¿recuerdan? El servicio que él tuvo, la obra que él tuvo en el Señor. Era un diácono. Pero no de esos diáconos elevados como hoy en día los toman. No era un apóstol tampoco, sino un siervo del Señor. En otra versión, hermano, dice requisitos de los que sirven a Dios. Pero aquí la versión Reina Valera, la que todos tenemos, dice requisito de los diáconos. Entonces, esa palabra, hermano, significa servir, para que miremos lo que es esa palabra. Y en primer lugar, el requisito más importante es ser calificado espiritualmente para llegar a tener un diaconado en la iglesia. En otras palabras, un liderazgo en la iglesia. En Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, si alguien lo puede leer. Primeras de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Amén. ¿Escucharon lo que dijo el Señor ahí?
En la versión que yo tengo, hermano, dice, pero ahora tu reino tiene que terminar. Ahí le está hablando a Saúl. Porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado, dice, para ser líder de su pueblo. Esa palabra líder, de su pueblo. Porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Saúl no obedeció al Señor, hermano. Y todos sabemos la historia de lo que ocurrió. El requisito, hermano, para poder llegar a servir al Señor, primeramente es tener un corazón, como el corazón que Él tuvo, amén. Y da ese enorme ejemplo, hermano. Y todos conocemos quién era ese hombre conforme a su propio corazón. Era el rey David. El Señor dice que Él va a tener ese hombre y lo tuvo. Y el rey David, hermano, es un líder que a lo largo del tiempo, él, hermano, era ante muchos alguien perfecto, pero en un descuido pecó. Pero eso no le quitó la autoridad de ser líder, amén. Y entramos en esa cosa que dicen que alguien que peca no puede ser diácono ya. ¿Vamos entendiendo? No somos quien, hermano, para poder decirle a alguien que no puede estar en el diaconado. Solo el Señor juzga. Solo el Señor toma esa potestad de poder calificar a los líderes de la iglesia. Ese es el principal, hermano, requisito para que alguien pueda servir al Señor, tener un corazón nuevo. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como su Salvador. Ahora entra en él un huésped que se llama Espíritu Santo, que vive, que le moldea, que le convence de pecado, que le tiene ahí amando más al Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo, que usted ame más al Señor, que usted busque más al Señor, que usted sirva más al Señor aún más. Y empezamos cuando Pablo le dice: los diáconos asimismo deben ser honestos. La primera palabra. Vamos a ver, hermano, 3 categorías. Hoy solo vamos a ver una. La primera categoría es virtud personal. Y dentro de ella están esas pequeñas palabras que Pablo dice. Y la primera es: deben ser honestos los diáconos. Los líderes, hermano, en la iglesia de Cabañitas deben ser honestos. Esa palabra en hebreo es semos, significa serios. Un líder del Señor serio, amén. Y esa palabra serio, hermano, en las cosas espirituales. Alguien que es líder de verdad, alguien serio, que no toma las cosas del Señor como un juego. Esto significa, hermano, ser venerado. Nosotros admiramos cada líder de la Biblia, amén. Ellos eran serios, hermano, sinceros, honestos. Y nosotros podemos imitarlos. No es malo imitar lo bueno. Y Pablo le da esto a Timoteo. Timoteo estaba, hermano, en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice: tenés que tener unos líderes honestos primeramente. Ya son creyentes. Ya recibieron a Cristo como su Salvador, pero ¿son honestos? Yo puedo, hermano, poder tomar una decisión de aceptar al Señor, pero ¿soy honesto? ¿Fui honesto con el Señor? Entonces Pablo le dice que sea honesto, la primera palabra. Y uno que sirve como líder debe ser uno que puede ser visto como alguien honesto, que la gente diga que usted es honesto. Esa persona sí es honesta. O sea, que usted no mienta, hermano, como líder para quedar bien. Llega un hermano y le pide un consejo: hermano, estoy en pecado. Y usted, por quedar bien, le dice: no importa, el Señor te perdona. No, hermano, un líder serio le exhorta como es. Amén. Le exhorta, alguien serio, alguien honesto, alguien que le dice: está mal, puedes dejarlo al Señor, digámoslo a la iglesia, tiene derecho a saberlo. Pero hay líderes que esconden el pecado, lo hemos visto, hermano.
Hay líderes que no son honestos a la iglesia y tal vez saben muchas cosas, hermano, pero no las dicen. Ese tipo de liderazgo no quiere el Señor. Y todos nosotros llevamos esa obra de diaconado, hermano, todos nosotros, los que tenemos al Señor en nuestro corazón. Todos somos siervos, todos somos colaboradores, como le decía aquella vez. Una persona en particular no sería una persona torpe, hermano. Una persona que está en el diaconado no puede ser una persona torpe, amén. No puede ser una persona que no sabe de Dios. Podemos, hermano, llegar a otro país, pero si no sabemos el idioma no vamos a nada. ¿Estamos? Podemos llegar, hermano, a diferentes empresas, pero si no hay experiencia, no hacemos nada, a menos que haya una enseñanza. El liderazgo en la iglesia así es. Para que podamos llegar, hermano, a un liderazgo, primero tenemos que ser enseñados por alguien. Y para ello están los requisitos anteriores que leíamos: el obispado, los ancianos y el pastor. Y llegamos a ser líderes, sirviendo al Señor. Esa palabra honesto significa serios, hermano. Pero más adelantito dice sin doblez. Mire Pablo, hermano, cómo va diciendo a Timoteo. De estos hombres, había muchos hombres que no eran honestos en esa época de Éfeso. Sabemos que ahí estaba el templo de Diana. ¿Han escuchado esa historia? Ahí estaba, hermano, el templo de Diana, esa diosa griega, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. Y por ende muchos adoraban a esa diosa y no al Señor. Pero Pablo levanta esta carta hacia Timoteo y la lleva con mucha honestidad, hermano. Pablo es honesto. No quiero a nadie en la obra en el Señor que no sea honesto, dice. La otra es sin doblez. Esta palabra, hermano, tiene un significado muy bonito. Significa dos lenguas. En otras palabras, un líder no debe ser chismoso. Dos lenguas. Un líder, hermano, no puede decirle algo a usted y al otro hermano decirle otra cosa. ¿Verdad que no? Tiene que ser honesto. Entonces, si es de doble lengua, no es honesto. Entonces, no forma parte del liderazgo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque nosotros, como diáconos, para que lo entendamos mejor como servidores, tenemos, hermano, acceso a cosas privadas de la iglesia. Amén. Tenemos acceso, hermano, a cosas privadas de la iglesia. Hay cosas privadas muchas veces de la vida de uno mismo. Pero alguien que no es honesto puede difundirlo en la calle. La iglesia escucha, hermano, la cantidad monetaria, amén. Pero ¿qué pasa con aquella persona que lo difunde en la calle? Puede haber consecuencias. ¿Por qué? Porque no es un líder. Es alguien torpe de la cabeza, como comentábamos. Es alguien neófito, un recién convertido que quiere agradar al Señor, pero no está para servir al Señor porque no es honesto. O sea que la decisión que tomó no fue honesta. Porque cuando nosotros creemos en el Señor es porque le amamos y porque cuidamos, hermano, la obra es del Señor, la cuidamos. Cuidamos a los hermanos. Si usted, hermano, tiene dinero porque el Señor le ha bendecido, yo no puedo como líder andarlo hablando en la calle. Porque la maldad de hoy en día se centra en usted y la asaltan. ¿Y qué pasó? El líder fue. O sea, un líder flojo, un líder de doble ánimo, alguien que no es constante. Podríamos decir que esta es una persona que le gusta el chisme y que no solo tiene una lengua, sino dos. Alguien que está ahí, hermano, hablando cosas, a mí me dice una cosa y el hermano otra cosa, y así sucesivamente, y se agranda la mentira. ¿Creen que puede formar parte de un diaconado esa persona? No, hermano, no se le puede confiar algo así. Esto habla, hermano, lo opuesto a la mentira. Y lo que Pablo quiere dar aquí es la idea
que nosotros tenemos que tener integridad en nuestra boca. Integridad, hermano, a la hora de hablar. Bueno, somos líderes, amén. A usted le han comentado, hermano, como líder algo profundo, algo muy suyo, o sea, alguien ha llegado a su vida y le ha visto como un ejemplo, como un líder serio, amén. Eso es lo bonito, mire, viene un recién convertido y lo ve a usted como un líder serio y le dice, quiero contarte algo en confianza, y le expone su problema y quedó ahí guardado, ¿no? Qué bonito, hermano. Ese es el líder que guarda. Pero ¿qué pasa si el líder le cuenta a otro líder? Mira que aquel me contó esto y esto. ¿Te imaginas? Allí, hermano, fracasamos como líderes. Aparte, hermano, que nosotros como seres humanos muchas veces tenemos suficientemente a Dios de poder comentarle todo lo que sentimos, pero siempre hay una necesidad de tener a alguien de confianza. Puede ser su esposa, su esposo, su papá, su mamá, pero yo siempre digo que la mayor persona es un líder serio en la iglesia. Alguien, hermano, que le va a dar un buen consejo, alguien que le va a exhortar si está haciendo mal. Esos son líderes del cual Pablo está hablando. Alguien que le hable con honestidad. Aunque duele, hermano, es bueno que le hablen con honestidad a uno. Cuando Pablo se presentaba ante el Señor y que el Señor despedía a todos, recuerdan en el sermón, Pablo le dice, Señor, no hables muy fuerte porque todos se van a ir. Y el Señor da el ejemplo de liderazgo. ¿Te quieres ir tú también? Qué duro el Señor, qué honesto. No, le dice Pedro, ¿a quién más iré? ¿A quién más vamos a ir nosotros, hermano, si es el Señor quien nos da el privilegio de poder llegar a ser servidores de Cristo? Y ese es un gran privilegio, hermano. Mire, uno puede tener muchos títulos o lo que sea, o lo que usted sea en el mundo, pero algo grande, algo magnífico y extraordinario es que usted forme parte de la obra del Señor. Es que usted tenga ese amor del Señor. El Señor ha puesto su confianza en usted, mi buen líder. Le da el ministerio, hermano, de cualquier punto en la directiva o de la iglesia, pero el Señor ha confiado en usted. No defraudemos al Señor. No juguemos con el Señor como muchas veces pasa. Y esto, hermano, Pablo lo dice, los diáconos a sí mismos, dice, deben ser honestos, sin doblez. Y pasamos a la otra palabra y es no dados a mucho vino. Y esa interpretación que todos la vemos como emborracharnos. Estas palabras, hermano, las dijo el apóstol Pablo, porque en el tiempo anterior a ellos, donde estaban, lo único que bebían era vino. Vino con agua. Investigué eso, puede investigarlo. Entonces ellos bebían como una bebida natural, porque era lo que más sacaban de las viñas. Amén. Lo que Pablo está queriendo decir es que no se bebe en exceso. Miren lo que dice Pablo, no dice nunca beban vino, dice, sino que dice no dados a mucho vino. Pero hoy en día, como existen diferentes cosas para beber, ahora lógicamente nos da que no podemos tocar lo que es cerveza, amén. No se puede, hermano. Hay gente que la toma para la salud. Pero Pablo da esto, hermano, porque en el tiempo de ellos, ¿qué bebía el Señor? Vino. ¿Convirtió el agua en qué, hermano? En vino. No fue en coca, en vino. Y el Señor da estos ejemplos, hermano, porque más que todo quiere que seamos nosotros como alguien que tengamos un dominio propio, que seamos firmes.
Todo me es lícito, dice, pero no todo me conviene. Que seamos, hermano, ese tipo de líderes primeramente honestos, sin doblez, o sea, sin doble lengua, firmes, hermano. Y que tengamos esto, no dados a mucho vino como algo de que estemos pronto a que muchas cosas en exceso es malo. La persona no debe estar ocupada a veces en muchas cosas que no son del Señor. Por ejemplo, hermano, la tecnología hoy en día es importante, hermano. Por ende, ahí puede aprender de todo. En la pandemia, el teléfono era lo único que funcionaba, la tecnología, y ahí aprendimos muchas cosas, ya sea de iglesia, ya sea de tareas para los niños, ahí las encuentran. Pero en exceso es malo. Satanás está ahí, hermano. Eso en exceso es malo. Y hoy en día que usted está viendo y de la nada un anuncio pornográfico, y después otro anuncio de dinero, quiere ser rico, dicen, y empiezan con sus tonteras ahí. Es Satanás que va poniendo la prosperidad, que va poniendo los deseos de la carne. Pero aquel líder es firme, tiene un dominio. Bueno, ya miré el teléfono, ahora a estudiar. Aparte, amén. Aparte, a estudiar. Un líder es constante, hermano. Aprende de la palabra del Señor. La otra palabra dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Esto es muy fácil de interpretar, hermano. Aquí en la iglesia hay diferentes roles de tesorería, amén. Eso, hermano, la iglesia ha confiado en usted. No diré nombres, pero el Señor pone esas personas, ¿por qué, hermano? Porque ellos tienen primeramente honestidad. Amén. Si no, no la hubiera puesto como tesorera. ¿Ve cómo habla la palabra al corazón de uno? Pablo va sencillamente, bueno, si eres honesto, puedes llevar la tesorería. Dale viaje. Pero el Señor nos da y dice, no codiciosos, hermano. Cuando dice eso es porque el Señor conoce el corazón del ser humano. Antes, los tesoreros andaban un cinto, una bolsita como cartuchera, andaban el dinero, monedas. Fácilmente, hermanos, sacaban una moneda, se compraban un pan y ya le robaban al Señor. Algo deshonesto, hermano. Y hoy en día se da eso. Y he escuchado muchos testimonios en diferentes, más ministerios, hermano. En esos ministerios donde se juega el dinero, hermano. Que hay 2,000 almas. Y que todas esas 2,000 den 5 lempiras. Y que el tesorero, hermano, se lleve el dinero a la casa. Y como no es honesto, dice, me asaltaron, me quitaron 2,000, pero él se los agarró. Un líder deshonesto. Algo, hermano, que está allí. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice el Señor. O sea, estar conforme, ese líder que está conforme, bendecido con lo que tiene, amén. ¿Somos conformes nosotros con lo que el Señor nos ha dado? Deberíamos, hermano. Porque esas obras, esos roles que el Señor le ha dado es porque el Señor confía en usted. Y todo eso que miramos, hermano, es muy bueno porque no esperamos ganancia, hermano, aquí en la tierra, no esperamos. Como dice el hermano Luis, lo hacemos de corazón, servimos al Señor. Bueno, somos parte del diaconado, hermano, somos líderes capaces de poder tener estas características. Somos líderes capaces, hermano, de ser calificados espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede poner a alguien que no puede contar en la tesorería. Hablando ya, hermano, de la preparación que no tuvo anteriormente en el mundo, amén. Pero como el Señor es bueno, pone una ayuda. Y los dos se ayudan mutuamente. Líderes. Pero imagínese que el tesorero venga y le diga al otro hermano, hoy en la ofrenda recogimos 620. Y empieza a hablar, hermano. Y de diezmos 5,500.
líderes, cosas privadas que a la gente no le interesa. Líderes, cosas que solamente interesan dentro de la obra del Señor, amén. Algo que no debe salir, hermano. Y decimos esto porque ya ha pasado, ya he escuchado. Y hoy en día los oídos, hermano, allá afuera, la gente que ama el dinero, que está endeudado, puede hacer de todo. Imagínense, van a pensar que nosotros somos millonarios. Tal vez por una doble lengua que hubo ahí. Y Pablo le dice a Timoteo que sean de estos requisitos. Ahora, todas estas cosas, hermano, tienen que ver con la virtud. Todas esas cosas tienen que ver con la virtud de la vida. Que no amemos el dinero, que no estemos cerca del vino o cosas que nos pueden llevar a la perdición, que no hablemos de manera deshonesta y que tengamos una seriedad de mente y contacto. O sea, que seamos un líder serio de mente, hermano, porque el Señor le ha preparado a usted para ser serio, para ser alguien que sirve en la obra, pero que alguien que sirve de verdad. Y muchas de las cosas que vivimos hoy en día, hermano, es que a veces hay personas que en vez de predicar a Cristo, predican otras cosas. Ese tipo de líderes, hermano, que no han sido honestos con ellos mismos. Decía una palabra Spurgeon, una palabra muy hermosa, decía: si en la iglesia no te convencen de pecado, sal corriendo de ahí. Si en la iglesia, hermano, un líder no predica lo que es, usted está en todo su derecho de exhortarle. Si en la iglesia, hermano, un líder habla de cosas no bíblicas, usted está en todo su derecho de exhortarle. ¿Por qué? Porque usted es un líder que ama al Señor. Usted es un líder, hermano, que cuida las cosas del Señor. Usted es un líder que sabe. Ese requisito de los cristianos de Berea, que predicaban, pero ellos miraban la Biblia para ver si era verdad lo que se hablaba, hermano. Esos líderes, hermano. Pero ¿qué pasa si usted trae al diaconado un líder que no sabe? ¿Qué pasa si hacemos una sesión de preguntas cualquier día y preguntamos las personas, la Trinidad, y alguien no le diga uno, hermano? El Padre, el Hijo y el otro, no sé. Y preguntamos, aunque sea 2 mandamientos, hermano, y alguien no se lo sepa. Preguntamos 12 obras del Espíritu o frutos y alguien no se lo sepa. Un líder, hermano, que es capaz, que un hermano que tenga la necesidad de la misericordia de Dios y lo encuentre en la calle, pero como usted le dijo que era líder de la iglesia, no, yo soy líder, yo soy diácono, a él le hace una pregunta y no sabe. No, es que ahí no enseñan nada, no saben nada ese. Eso, hermano, es lo que Pablo quiere. Primeramente, el único requisito es haber aceptado al Señor. Un corazón nuevo, amén. Amén. Lo que tenga en su corazón, hermano, eso va a hablar. Y qué hermoso que se envió esa carta no solo para aquellos, sino para nosotros hoy en día. Amén. Esa carta que requiere, hermano, honestidad, que requiere que seamos sin doblez, que no nos demos a muchas cosas cotidianas de la vida que nos pueden perjudicar, que no codiciemos las ganancias deshonestas, hermano. Que no seamos como ese tipo de gente que cobra por orar, que le damos un sobre, hermano, de 500 lempiras y lo que usted quiera se va a cumplir. No, hermano, eso no. Eso es amor al dinero. Y nosotros tenemos amor a las almas.
¿Quieres ser sano? Pues ve a la iglesia. No te decimos que se te van a ir los problemas, porque esa es una mentira grande, hermano. Evangelizar de esa manera es blasfemar contra Dios. El Señor no quita problemas, le da la capacidad de superarlos en Él. El Señor así trabaja, hermano. Aquí nos vamos a quedar hoy, hermano, en la primera categoría, esos requisitos de la virtud personal. Y si el Señor no ha venido, el jueves miramos lo demás. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido poder estudiar tu palabra, poder aprender de ella cada día, poder ser testigos, Señor, de lo que tú hablaste a los apóstoles, a los profetas, Señor, y que tu palabra, tu voz, Señor, audible nos habla a través de ella, Señor. Gracias por esa enorme bendición, Señor, de poder traerme a tu redil, de poder traerme en tu obra y poder tener ese espacio, Señor, como servidor, poder tener ese espacio como líder, de que podamos aprender cada día, Señor, y siempre demos el testimonio tuyo, Señor, que es lo importante. Que tú moriste, Padre, pero que tú resucitaste también, Señor. Gracias, Padre, por esa enorme bendición. Bendice a cada uno de los hermanos. Bendice a aquellos, Señor, y guárdales que no vinieron, Padre. Que tú puedas tocar sus corazones, Señor, que puedas ayudar por si hay desánimo, por si hay doblez, por si hay esa deshonestidad, Señor, que tú puedas suplir eso, Padre, por tu obra con el Espíritu Santo, y que pueda ayudarnos a ser mejores cada día, Señor, y sobre todo que nos lleve a amarte más, aún más, Señor, y que esperemos esa venida, Señor, alegremente y gozosos, Padre. Gracias te damos, Señor, por esa enorme bendición. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Amén.